Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 28, de título No dejes el camino recto. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios: Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de la vida en error. Bueno, hermanas, pues esos temas que estamos estudiando, Pedro realmente nos exhorta a que no andemos en los deseos de la carne, porque el pecado es degenerativo y un pecado trae otro y otro y otro, hasta el punto que, como dice en el tema anterior, como animales irracionales, hablando de cosas que aún ni entienden, y que su delicia está en que nunca se sacian, y cada día dice que hacen pecado, desean el pecado, y que decíamos que ya no tenían control propio, cero control, dominio propio. Y vamos a ver aquí en el versículo 15 de Pedro, que dice que han dejado el camino recto. O sea que estaban en el camino correcto, pero por su estar llenos de adulterio, dejan el camino recto. Y es que el adulterio no nada más es dentro del matrimonio. Sí, se refiere a ser infieles dentro del matrimonio, pero también a ser infieles dentro de los mandamientos que Dios nos da. Si nosotros ya conocemos la verdad, tenemos que estar en las cosas que agradan a Dios. Ya dejemos el mundo y sus pasiones y sus pecados, porque no nada más es infiel por hecho, sino también por pensamiento, por permitir cosas. Y si realmente no aborrecemos el pecado, porque el pecado primero nos aleja de Dios, nos va a destruir. Y te destruye poco a poco. Vienen más y más consecuencias. Entonces, somos infieles si no lo dejamos. Que es muy diferente practicar el pecado que ocasionalmente caer. Y que al final vamos a llegar a la traición. Como vemos a estas personas, esos individuos que han dejado el camino recto por dejarse dominar por el pecado. Así de que andemos en el camino de la verdad, en el cual por gracia hemos sido salvadas de esa destrucción que va a venir a las personas que no temen a Dios. Y aquí seguimos en el versículo 15, dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y es que Balaam, su doctrina es la voz de un profeta o líder que aconseja el pecado, porque sabe que recibirá una recompensa. Y qué terrible que quieren relajar el poder de la hermosa gracia que se nos dio. Y Dios no nos dice así. Dios nos dice que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y por eso aquí dice, terminando el versículo 15, el cual amó el premio de la maldad. Y el versículo 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, un animal lo reprendió de su iniquidad. De verdad que hay veces que vemos tantos aprendizajes a través de la propia naturaleza de Dios,
que es vergonzoso que el ser humano llegue a amar tanto su pecado que se arruine él solo. Y toda esta historia la encontramos en el libro de Números, a partir del capítulo 22 hasta el capítulo 31 de Números. Y como les digo, a la fecha muchos tienen esta doctrina que relajan el poder de la gracia para hacerla ineficaz. Y dice que estos son fuentes sin agua, en el versículo 17. ¿Y qué quiere decir esto de fuentes sin agua? Que no tienen vida, que están vacíos. Y se me viene a la mente el versículo de nuestro Señor Jesús cuando le da en Juan 4, que está ese ejemplo que nos da de la mujer samaritana. Y le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua para que nunca más tuviera sed. Pero estos no. Estos dice que son fuentes sin agua. O sea, están secos, vacíos. Y también dice que son nubes empujadas por la tormenta. Estas nubes no tienen ni agua, sino nada más están ahí para ser empujadas por la tormenta, dice. Y vamos a leer Judas. Sabemos que nada más tiene un capítulo. Vamos a leer el versículo 12 y el 13. Y dice la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y aquí nos dice 2 veces muertos. O sea, tanto el espíritu está muerto como su vida también va a ser muerta, destruida. Su vida física y espiritual. Y por último dice en el versículo 18: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y vamos a leer cómo dice este versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, y saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Bueno, hermanas, pues hasta aquí la enseñanza del día de hoy, esperando que aborrezcamos cada vez más y más el pecado y que no nos demos permiso para nada que tenga que ver con el mundo y sus pasiones y sus pecados y su mentira. Deseo realmente que nunca dejemos el camino recto y que Dios nos ayude a dar cada vez más fruto. Que Dios les bendiga, hermanas.